damos gracias, Señor. Te bendecimos en esta tarde. Creemos, Señor, que tú siempre, lo más hermoso es poder escuchar tu palabra en nuestras vidas. Siempre tienes una palabra de vida, una palabra de fortaleza, una palabra de aliento, como también a través de ella, Señor, nos redarguyes, también nos instruyes, Señor. Te bendecimos, te alabamos, creemos, Señor, que tú tienes una palabra en esta tarde para aquellos que están en sintonía, para nuestra vida, para nuestros corazones. Hay una palabra de vida, Señor, tú eres grande, tú eres hermoso. Que la gracia, que la unción que siempre tú nos das por misericordia, podamos hablar, Señor, en esta hora y puedas bendecir nuestras vidas y glorificarte a través de tu palabra. Te honramos, te bendecimos, Señor, y te damos gloria y honor porque tú solamente te la mereces, Señor. Seas exaltado y adorado, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén, amén. Bien. Queremos tomarnos este tiempo para escuchar la voz del Señor. Porque la voz del Señor es la que tanta falta hace a nuestra vida. Amén. Quiero leer junto a ustedes, si me pueden ayudar, ahí en el libro de Juan, ¿verdad? Capítulo 18. Quiero leer el verso 11. El verso 11, de alguna manera para resumir, eso que Dios ha puesto en mi corazón, esa palabra para entregar hacia ustedes. Y dice la palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 18, verso 11, le damos lectura como estamos enseñados, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice: vuelve esa espada a su funda, le ordenó Jesús a Pedro. ¿Acaso no he de beber el trago amargo que el Padre me da de beber? Así es. Y es la palabra que yo quiero compartir con ustedes en este día, porque de alguna manera el hecho de poder transmitir, ¿verdad?, a través de las redes sociales, de alguna manera parece que siempre los hermanos que están transmitiendo y los de la radio y por supuesto los de la televisión, siempre como que tienen que llevar una actitud de optimismo en frente a los problemas. Pero ¿qué pasa cuando nosotros nos toca, cierto, pasar por el momento difícil? Y esta palabra yo la quiero mencionársela a ustedes como lo dice la Reina Valera, que está siendo proyectada ahí. Dice la palabra del Señor: Jesús entonces le dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no he de beberla? Y la pregunta es, ¿esa copa que el Señor nos ha dado no hemos de beber? Mire, quiero mostrarles cómo lo traduce la NBI. Dice: vuelvas esa espada a su funda, le ordenó Jesús a Pedro. ¿Acaso no he de beber el trago amargo que el Padre me da de beber? Leo la versión, ¿verdad?, BHT. Dice: pero Jesús le dijo a Pedro: envaina la espada, ¿es que no he de beber esta copa de amargura que el Padre me ha destinado? Así es. Y esa es la pregunta en este día. ¿Hemos de beber o hemos de recibir solo el bien del Señor? Por supuesto, la palabra de Dios está en un contexto. La Biblia dice en el verso 11 que de inmediato Jesús le dijo a Pedro: guarda tu espada. Si mi Padre me ordenó que sufra, ¿crees que no estoy dispuesto a sufrir? Y es la gran pregunta. He leído 3 o 4 formas, 3 o 4 Biblias de cómo enfrentar este texto, cómo entender este texto. Y la verdad es que me gusta la última parte cuando dice: de inmediato Jesús le dijo a Pedro: guarda tu espada, si mi Padre me ha ordenado que sufra, ¿crees que no estoy dispuesto a sufrir? Y aquí yo entro en materia. La palabra del Señor está en un contexto, ¿verdad? Lucas, el libro de Lucas, el doctor, dice que nos dijo que Jesús tocó la oreja de Malco y lo sanó. Recordemos la estructura: Cristo esperando que lo vengan a buscar, Cristo esperando que llegase el momento de su partida, y nos encontramos con la situación en que los soldados, ¿verdad?, y algunos judíos que le acompañaban se presentan en el huerto, en el lugar donde estaba el Señor, para arrestar al Señor y para llevarlo a juicio.
Y lo que sucede ahí, y quiero parafrasear los textos por tiempo, lo que sucede ahí es que el Señor, dice la Escritura, estaba atento, esperando porque Él sabía que había llegado su momento. Recuerdo algunos textos bíblicos donde el Señor le entregaba parábolas a sus discípulos y algunos de ellos le preguntaban, porque no todas las parábolas las entendieron de inmediato, y le preguntaban qué significaba esto, y Él les decía, aún no es tiempo de que vosotros entiendas lo que yo estoy diciendo. Pero cuando viene esta escena, cuando nos presentamos en esta escena y vemos al Señor esperando que lo vayan a buscar, de inmediato lo primero que yo pienso es que el Señor tiene todo bajo control. No hay nada ni nadie que pueda sorprender al Señor. No hay actitud en nosotros, no hay circunstancias en nosotros que nos pueda de alguna manera ver que el Señor no está en control. Toda situación, toda nuestra vida, el Señor la tiene en control. La Biblia dice que el Señor inmediatamente le dice a Pedro que guarde su espada, y cuando los soldados le preguntan, y esto me gusta mucho, cuando los soldados llegan junto a los judíos para arrestarle, y los sacerdotes, y los soldados le preguntan y le dicen, ¿tú eres el Cristo? ¿Tú eres el Señor? Él inmediatamente le dice, yo soy al que vosotros buscáis. Y en una segunda oportunidad, como dudativo, como temerosos quizás, algunos escritores dicen que ellos pensaban en su mente que iban a llegar a arrestar a un humilde pastor de ovejas quizás, a un humilde judío, pero cuando se encuentran ahí en el huerto, cuando se encuentran con el Señor, se encuentran con tremenda autoridad, porque cuando Dios observa las situaciones, cuando Dios mira nuestras vidas, Él la está mirando desde su trono santo. La Biblia dice que Jehová está sentado en su trono. Yo sé que quizás es como una metáfora, es como algo lindo. Jehová está sentado en su trono y su oído está presto, y es simbolizando que los oídos de Dios están atentos a nuestro clamor. Por lo tanto, no fue sorpresa que llegasen a arrestar al Señor. Entonces ellos vuelven a decir, pero ¿eres tú, Jesús de Nazaret? ¿Eres al que realmente venimos a buscar? Y el Señor les dice, yo soy. Y cuando sucede eso, ellos dan un paso atrás. De alguna manera hay textos que dicen que sus piernas temblaron, que cayeron a tierra. Yo me imagino la situación, el esplendor, la autoridad del Señor al decir, yo soy el que vosotros buscáis. Y es ahí donde nace esta escena, donde toman al Señor para arrestarle, pero Pedro impulsivamente, como muchos de nosotros, saca su espada, ¿verdad?, para poder atacar o poder impedir que se llevasen a su maestro. Amén. La verdad es que nosotros humanamente, sin visión, sin entender, porque hay cosas que se entienden en el espíritu, pero hay otras cosas que la gente las entiende con el corazón. Sin duda Pedro fue llevado por sus emociones y sintió con el corazón que debía cortar la espada, que debía alzar la voz, que debía impedir que su maestro se fuera. Pero el Señor ya le había dicho, Pedro, tú me vas a negar. Bendito sea el Señor. Y quizás esa fue la gran problemática de Pedro. Al enfrentarse a esta situación, quizás él dijo en su mente, yo tengo que cumplir mi palabra, yo voy a defender al maestro, pero el maestro le dio una orden, le dijo, Pedro, guarda tu espada. Así es. Entonces, yo te quiero decir, querido amigo, hermano, que te mantiene en sintonía, esta batalla espiritual, esta vida espiritual, no es con armas, no es con espada, sino que es con poder del Espíritu Santo. Entonces, el Señor le dijo, guarda tu espada. En otras ocasiones Dios le hablaba a sus ungidos y decía, por ejemplo, a Moisés, Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Pero hoy día Dios no le estaba dando una orden a través de Cristo qué tenía en su mano, sino que Él le dijo, guarda su espada. La verdad es que muchos estudiosos de la Escritura
dicen que el tomar la espada, el buscar la justicia humana, por más que se quiera, con el tiempo va a traer destrucción para sí mismo. El Señor no quería que sus discípulos murieran. El plan de Dios no era que sus discípulos fueran a la cruz. El plan de Dios en esa escena era que Él debía entregarse como manso cordero para llevar el pecado de todos y a través de ese sacrificio darnos vida eterna. Por lo tanto, Pedro, cuando toma su espada para defender al Señor, el Señor le hace un reparo, y quizá a lo mejor el Señor hoy día está haciéndonos muchos reparos, porque podemos decir, ¿por qué nosotros? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me tiene que llegar la enfermedad a mí si yo soy siervo de Dios, si yo soy hija de Dios, si yo voy a la iglesia todos los días? ¿Por qué a mí me va a llegar la enfermedad? Porque cuando estamos enfermos tomamos peso de la situación, no así cuando nos creemos fuertes. Creemos que porque tenemos una espada al lado, creemos que porque tenemos una billetera al lado, creemos porque tenemos argumentos humanos al lado, nuestra vida no va a ser tocada. Pero el Señor le dice a Pedro, Pedro, guarda tu espada. No se trata de eso, Pedro, no se trata de lo que tú tienes a mano, se trata del poder de Dios que se tiene que manifestar. Él les dice, yo estoy aquí, llévenme a mí, a ellos no los toquen, a ellos no le hagan nada. Yo soy la persona que vienen a buscar. Amén. Cristo se pone en primer plano, Cristo se pone como el personaje principal, si usted quiere, para poder detener a aquellos que querían destruir quizás, porque esa noche lo más probable es que si se hubiese tratado el tema a espada, muchos discípulos hubieran muerto, y quizás a través de ese momento o de eso que podía haber pasado, quizás la obra del Señor, el plan de Dios, la voluntad de Dios no se hubiese cumplido. Amén. Pero el Señor le dice a Pedro, Pedro, guarda tu espada. Amén. Le dice, ¿acaso tú crees? Y me gusta esta versión, dice, es que no he de beber la copa amarga que el Señor tiene para mí. ¿Acaso, dice la NBI, vuelve tu espada a fundarla, ordenó el maestro? ¿Acaso no he de beber el trago amargo que el Padre me da de beber? No había pasado mucho tiempo cuando el Señor clamó a su Padre y le dijo, Señor, que pase esta copa, pero no como la copa que yo quiero, sino que pásela como tú quieres. Y yo me pregunto, porque a veces para la pantalla nosotros mismos nos arreglamos un poquito, a veces nos tratamos de maquillar un poco para la televisión, para llegar a ustedes. Nosotros mismos cuando vamos queremos dar una buena imagen, nos vestimos de tal o de otra manera, pero la verdad que todo eso pasa a ser secundario cuando el Señor nos dice que si Él bebió la copa amarga, si Dios le había dado la orden de beber esta copa amarga, ¿cómo Él iba a desechar esta copa que traduce otras Biblias como la copa del sufrimiento? Así es. Y cuando entramos en esa área nos damos cuenta que hay distintas copas. Cuando tú estudias la Escritura te vas a dar cuenta que este simbolismo de la copa tiene una relación con lo que Dios quiere hacer con el hombre y con la mujer. Mira, la Biblia habla que hay copas de dolor, la Biblia habla que está la copa de salvación en el Antiguo Testamento, la Biblia habla que hay copas que quizás no nos gustaría beber, pero por causa de nuestro pecado, nuestra falta, tenemos que beber la copa. Hay declaraciones de Jehová hacia su pueblo que por causa de su corazón rebelde han tenido que beber muchas veces la copa amarga, una copa de dolor, una copa de sufrimiento, una copa de muerte. Pero me gusta este texto porque el Señor le dice a Pedro, Pedro, guarda tu espada. ¿Acaso yo no voy a beber la copa que Dios tiene para mí? Amén. Y la pregunta que quiero hacer hoy día, ¿solo recibiremos el bien de Dios? ¿Qué tipo de copa estoy bebiendo yo? ¿Por qué Dios me habla de copa? Y la verdad es que escudriñando la Escritura un poquito y revisando algunos textos, me doy cuenta que cuando el Señor nos habla de copa, es una palabra que se traduce en hebreo, que es pak, y viene de la raíz que significa derramar. Una de las interpretaciones, ¿verdad?, del hebreo más clara es que la palabra copa se traduce como pak, de una raíz que significa derramar.
tomar la copa, beber la copa, tiene que ver con eso de ser derramado, con tomar el pocillo y que en su interior, lo que hay en su interior, pueda ser derramado. Amén. Por lo tanto, es algo que puede alcanzar a muchos. Una copa es un recipiente donde el líquido, su contenido, se transforma en un contenido que no solamente puede beber uno, sino que muchos otros. Y el Señor le dice: Pedro, ¿acaso tú quieres impedir que yo beba la copa que el Señor tiene para mí? Amén. Como leí en algunos textos, habla el Señor de la copa del sufrimiento, y a veces nosotros queremos siempre estar bien, siempre mostrarlo bien. Publicamos en Facebook, en YouTube, en Instagram, publicamos siempre que estamos bien, pero muy pocas veces, por no decir ninguna vez, publicamos que estamos malos, que decimos: ¿cómo voy a dar pena? ¿Cómo voy a hacer aquí? Pero tú sabías que muchas veces nosotros presentamos una cara linda, pero en el corazón a veces estamos bebiendo esa copa amarga, esa copa de sufrimiento. Ahora, hay una de las palabras que el Señor repite mucho en los evangelios cuando Él dice: yo no he venido a hacer mi voluntad, sino que yo he venido a hacer la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es que el Señor en esa escena bebía la copa. Pero ¿cuál copa? Esta copa que iba a ser derramada, la copa del sufrimiento, que no solamente alcanzó a Él, porque si tú lees el libro de Hebreos, te puedes dar cuenta de los hechos en adelante, la persecución que tuvo la iglesia. Pablo lo plasmó en distintos libros, cómo la iglesia fue perseguida, cómo los mártires, queridos hermanos, queridos amigos, hombres y mujeres que tuvieron que morir, ¿verdad? Hombres y mujeres que tuvieron que dar su vida, pero nadie entendía la actitud que ellos tenían. Era una actitud de fe, era una actitud de confianza, porque entendían que si estaban bebiendo esta copa de sufrimiento, era porque Dios así lo permitía. Y que después de esto iba a venir la gloria, después de esto iba a venir los cielos abiertos, después de esto iba a venir el gozo que es nuestra fortaleza. Podemos ver que el Señor dio su vida en el madero de la cruz, murió por nosotros, bebió la copa, sufrió, padeció, pero al tercer día resucitó. Amén. Y mientras Él estaba dando su propia vida, el velo del templo fue abierto, y donde solamente podía entrar una persona, hoy, para la gloria del Señor, puedo entrar yo, puedes entrar tú. Amén. Podemos alcanzar la copa de la salvación gracias a que hubo uno que fue capaz de ser obediente. Amén. Hasta el fin y beber la copa del sufrimiento. Sí, ahora, la pregunta que yo quiero hacerle a ustedes, y con esto quiero terminar: ¿qué copas quieres beber? ¿Estás dispuesto a beber la copa del Padre? Amén. La pregunta es: ¿qué copa Dios tiene para ti? ¿Qué Dios tiene para que tú bebas? ¿Qué estás bebiendo hoy día? ¿Cuál es la copa? ¿Cómo se llama esa copa que ha sido llenada y que debe ser derramada? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? ¿Qué momento estás pasando? ¿Qué sufrimiento estás pasando? ¿Qué situación estás pasando? Que a lo mejor en las redes sociales no revelan lo que está pasando en tu corazón. Bueno, yo te invito a orar al Señor y a decirle: Señor, yo quiero pasar la copa, no como yo, sino como tú quieras en este día. Si es la copa del sufrimiento, yo estoy dispuesto a beber la copa que el Padre me da. No solo puedo recibir el bien de Dios, no solo puedo recibir la copa de la salvación, quizás a veces también hay que recibir la copa del sufrimiento. No estoy diciendo que vamos a andar cortándonos las venas, no estoy diciendo que vamos a andar cabizbajo. Lo que estoy diciendo es que pase lo que pase en nuestra vida, en este tiempo donde el mundo está tan, de alguna manera, está tan apretado, está tan ahí, con el corazón inquieto por esta pandemia, que en este tiempo tú puedas decirle: Señor, ¿cuál es la copa que tú tienes para mí? Amén. ¿Cuál es la copa que yo debo beber en este tiempo? Porque si tú me la das, yo estoy dispuesto a beber la copa del Padre. Así es. Pregunto, ¿estás dispuesto a beber la copa del Padre? Ora con nosotros, por favor. Amén. Te damos gracias, Señor, te bendecimos en esta tarde. Agradecemos esta palabra, Señor, hermosa, que has dado a nuestras vidas. Ayúdanos, si hay una copa amarga en esta tarde que alguno está bebiendo, pasando un momento difícil, una copa que ha sido derramada sobre nuestras vidas, y a lo mejor hay sufrimiento, hay amargura, hay dolor. Padre, tú tienes poder para poder tornarla dulce, para poder traer bendición, para poder, Dios mío, sabiendo que
que debemos pasar esta copa, pero más bien sea tu voluntad y no Así la es. nuestra, como nos decía tu palabra. Amén. Ayúdanos a mirarte a ti por sobre todas las cosas, Así es, a llenarnos, Señor, de tus bendiciones, esta Amén. bendición que viene del cielo, esta bendición que viene a nuestras vidas, que Amén. podamos aceptarla y llenar nuestros corazones de Así esa es. copa de bendición para Gracias, nosotros. Señor. Te damos gloria, alabanza, trae paz, trae sanidad, trae Amén. fortaleza y ánimo al que está ahí en sintonía. Así Llena, es. llena de paz, llena de gozo, llena de alegría. Señor, aquel que está ahí en sintonía pueda llenarse Amén. de tu Espíritu Santo Así y ser es. ministrado por esta palabra y atesorarla en nuestros corazones. Así es. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. ¿Estás dispuesto a beber la copa del Padre? Danos dedito para arriba entonces, déjanos tu comentario. Yo estoy dispuesto Así es. a beber la copa que el Padre tiene preparada para mí. Así es. Amén. Amén.